Bueno, pues el 18 de noviembre pues se llevó a cabo una cumbre trilateral entre Canadá y Estados Unidos y México, después de 5 años de no hacer esta cumbre. Desde el 2016 se dejó de hacer esta cumbre. ¿Y de cuál estoy hablando? Pues de la cumbre de los tres amigos o de los líderes de América del Norte. Y bueno, para poder analizar esta cumbre, que yo creo que hay que seguir con el análisis, aunque ya pasó, porque se celebró el 18 de noviembre de este año, debemos de profundizar en algunos puntos esenciales que algunos dejaron pasar, y por ello, pues tenemos el gusto pues de entrevistar al embajador jubilado y periodista Agustín Gutiérrez Canet, que es un placer tenerlo en este espacio. Y primero que nada, pues hay que decirlo, que es autor de la columna Sin Ataduras, que se publica cada sábado en Milenio. Es un gusto Cada jueves, tenerlo aquí. perdón. Cada jueves en Milenio, y bueno, es un gusto tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias, José Manuel. Es un placer para mí conceder esta entrevista a un joven periodista talentoso como tú, con gran iniciativa, con gran talento, y deseo que tengas mucho éxito. Le agradezco muchísimo, no sabe cuánto agradezco estas palabras. Y bueno, como yo se lo había comentado, pues es un placer tenerlo en mi espacio, en De Buenas Fuentes, y pues le damos la bienvenida al público. Y primero que nada, pues me gustaría preguntarle, la pregunta obligada es, ¿qué impacto tuvo pues la reactivación de esta cumbre de los tres amigos? Bueno, el impacto principal fue acordar un nuevo esquema de integración económica y comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. No se habían reunido antes, como tú recordaste, los actuales mandatarios de Norteamérica, y esto es un primer paso para ponerse de acuerdo en qué estrategia seguir para avanzar en la integración de América del Norte. Yo creo que esto fue importante después de que el propio presidente López Obrador no había asistido a otra reunión trilateral con sus colegas de Canadá y Estados Unidos. Así que esta es la primera vez y lo celebramos mucho porque esto va a permitir a México crear condiciones de confianza para incrementar las inversiones y el comercio. Bueno, y por otro lado, ¿qué resultados hubo positivos para México o compromisos también positivos en esta cumbre? Bueno, los compromisos de México están muy bien establecidos en las reglas del propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Eh, Aquí el problema que ha habido en los últimos meses es la incertidumbre respecto a la reforma de la ley de energía eléctrica, Uh -huh. la reforma energética. Y esto ha causado mucho ruido, mucha inquietud entre los inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Eh, como bien sabe el público, el presidente introdujo una contrarreforma, que así le llaman, para permitir que la Comisión Federal de Electricidad tenga un mayor peso en la producción y distribución de energía eléctrica en México, y reduciendo la participación de empresas privadas en esta capacidad de producción y venta de energía eléctrica. Aquí hay una visión distinta. Por un lado, México sostiene su soberanía para fortalecer la empresa del Estado, pero por el otro lado, los inversionistas de Canadá y Estados Unidos señalan que esto viola las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. Y ahí pues es donde entra el conflicto con lo que se está haciendo en nuestro país. El presidente reconoció que este asunto fue tratado con el presidente Biden en las conversaciones privadas que sostuvo, y respecto a la minería con el primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Yo supongo que estas conversaciones contribuyeron a esclarecer algunas dudas que habría entre los gobernantes. Pero, como ustedes saben, el asunto de fondo es con las empresas. Las empresas son las que invierten, no los gobiernos. Y las empresas tienen derecho a
hacer demandas de acuerdo con las reglas del juego del propio Tratado de Libre Comercio. De ahí que no sé qué reacción vaya a haber por parte de las empresas mineras, por un lado, con Canadá, que son los principales inversionistas en el sector minero en México, y por el otro lado, con los estadounidenses que sí están metidos también en la producción de energía eléctrica. Esto lo veremos en el transcurso de los próximos semanas y meses sobre qué acciones legales emprende estas empresas que se sienten afectadas por contratos que dicen que se están cambiando las reglas del juego. Y por otro lado, me gustaría preguntarle, ¿esta reforma eléctrica, ya que estamos en ese punto, afecta o viola los principios del TEMEC para enfatizar en ese punto? Mira, para mí es difícil responder a tu pregunta, más bien va a ser un juez el que dictamine eso. Precisamente las compañías permiten demandar a cualquier estado en caso de que los contratos sientan alguna violación a las reglas establecidas. Eso es lo que ellos invocan. Yo no he entrado al punto preciso de poder dar una opinión si efectivamente están violando o no estos contratos, pero yo creo que sí tienen las empresas derecho a demandar, puesto que se sienten agraviadas por los cambios establecidos. Es decir, lo que no se puede hacer, y aquí sigue, entiendo la preocupación de los inversionistas, es que una vez que tú firmas un contrato, los contratos se deben de cumplir. Hay un principio de derecho internacional justamente que se llama en latín pacta sunt servanda, es decir, los derechos deben ser respetados. Y este principio de derecho internacional, pues es el que tiene que aplicarse. Y si bien puedes tú hacer cambios posteriores al marco legal en tu país, porque es una decisión soberana de México, tú no puedes hacer los cambios de esos contratos anteriormente firmados y hay que respetarlos. Y bueno, hablando de este tema, me gustaría pasar pues a otro tema que usted, por ejemplo, el jueves, perdón que me haya equivocado con decir que su columna se publicaba los sábados, usted escribe en Sin Ataduras que México bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Usted mencionó que, bueno, en el mismo día que el presidente López Obrador y Biden se reunieron en la Casa Blanca, entró en vigor una enmienda que enfrenta el derecho de Estados Unidos de enjuiciar a quienes hayan cometido delitos en el extranjero contra funcionarios de este país. Emanado a ello, me gustaría preguntarle, ¿realmente esto es una dedicatoria para México o es en general? Bueno, tal como lo escribí en la columna, esta ley es de aplicación universal, o sea, de aplicación mundial, pero sí tiene una dedicatoria a México, puesto que el título de la ley es Ley de Protección de Funcionarios y Empleados Federales Jaime Zapata y Víctor Ávila. Pues Zapata y Ávila fueron acreditados como diplomáticos en México cuando eran agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos aquí en México. Y claramente, pues esta es una vinculación a la protección que se está dando a los agentes estadounidenses por parte del Congreso norteamericano. Yo creo que el hecho de que haya sido aprobada por mejor dicho, firmada por el presidente Biden para que entrara en vigor esta ley, que ya había sido aprobada antes por el Congreso de Estados Unidos, había sido aprobada casi más de un mes. Se esperó al mismo día que el presidente López Obrador se reunía en la Casa Blanca con Biden, y para mí eso es muy importante. Creo que esto se pudo haber evitado y haber no expuesto al presidente a esta simbólica actitud, de este simbólico día
con cuestión de minutos, el presidente Biden firmó, antes de reunirse con el presidente en la misma Casa Blanca, esta ley que viene a afectar la soberanía de México. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos pretende es enjuiciar a los agentes estadounidenses, perdón, a los agresores, a los agentes estadounidenses que hayan cometido un delito en México. Y los delitos en México deben de ser juzgados en México. Claro que puede México renunciar a ese derecho y extraditar a los agresores, a los homicidas y a Estados Unidos, pero esto mina el ejercicio de la soberanía de la jurisprudencia de México respecto a los delitos que se cometen en nuestro país. Por ello, este asunto me pareció que había pasado desapercibido por los medios de comunicación en México y creí muy importante que se hiciera notar cómo son en realidad las relaciones entre Estados Unidos. Por un lado, se declara que somos países iguales, pero al mismo tiempo no es ser igual cuando un país se arroga el derecho de ejercer su jurisdicción en otro país como es México y en el mundo. De ahí pues, ese es el punto que yo señalé en mi artículo. Un Estado mexicano que no está en condiciones de proteger la vida y la seguridad de nacionales y extranjeros, abdica en su deber de castigar a los delincuentes de acuerdo con las leyes de nuestro propio país y así facilita el intervencionismo de otros estados, aunque en la forma invoque la soberanía. Y bueno, ya que tenemos este tema sobre la mesa en esta entrevista, a mí me gustaría preguntarle, ¿hubo contradicciones de México en esta segunda visita a Washington? Bueno, esta fue una de las contradicciones. La otra yo creo que fue una corrección, yo diría, del presidente López Obrador respecto a su relación con el presidente Biden. Como recordarán, cuando Biden ganó la elección sobre Trump, el presidente López Obrador se rehusó a felicitar a Biden y lo hizo ya muy tarde. Y él, cuando fue consultado al respecto, dijo que era un intervencionismo felicitar al presidente de Estados Unidos, cuando en realidad lo que estaba haciendo era el intervencionismo de juzgar la elección de Estados Unidos por parte del presidente de México, él utilizando el antecedente de su propia experiencia interna en México por los fraudes cometidos en contra de él, que sí ocurrieron en 2006 y en 2012, sobre todo el de 2012. Entonces, las instituciones democráticas de Estados Unidos jamás pusieron en duda la credibilidad de la voluntad, de la mayoría de la voluntad del pueblo norteamericano al elegir libremente a Biden. Y ahí el presidente López Obrador se equivocó al proteger a Trump, que era su gran amigo, diciendo que había dudas sobre la elección y tal. Y esto pues en realidad viene a ser entonces un intervencionismo indirecto de nuestro presidente. Este capítulo ya pasó, ahora ahora ya cambió la posición del presidente López Obrador hacia Biden y ahora sí reconoce que es un gran presidente, que respeta a México y que le va a permitir y que apoya la gran iniciativa de regularizar a 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales la mitad o menos de la mitad, unos 5 millones, se considera que son mexicanos que están viviendo en Estados Unidos sin papeles, sin documentos. Esto lo celebro porque yo mismo critiqué en ese momento que el presidente López Obrador se había equivocado de enemigo. El enemigo era Trump, que se la pasaba atacando a los mexicanos, diciendo que eran violadores, que eran narcotraficantes en sus campañas. Y al mismo tiempo el presidente decía de manera incomprensible que
que Trump respetaba a México. ¿Cómo es posible decir esa barbaridad cuando en las campañas electorales Trump se la pasaba atacando a los mexicanos, ofendiéndonos a todos los mexicanos? Y el presidente Biden, por el contrario, estaba promoviendo una reforma migratoria que permita la regularización en Estados Unidos de estos mexicanos. Y yo por ello celebro que haya cambiado la posición del presidente y ahora sí ya está en una posición correcta respecto a Biden. Y bueno, asimismo vemos que pues, la reforma migratoria de Biden pues va a favorecer a los mexicanos, pero ¿cree que la coyuntura política interna de los Estados Unidos saque adelante la reforma migratoria? ¿Tendrá un impacto en las próximas elecciones legislativas el año entrante? Sin duda, José Manuel, tu pregunta es muy importante y la respuesta inmediata es, lamentablemente, no creo que vaya a ser aprobada la reforma migratoria propuesta por Biden, porque eh, la Cámara de Representantes está dominada por los demócratas, que es su partido, con una oposición muy fuerte de los republicanos en contra de la reforma migratoria, que siguen la misma posición anti-inmigrante de Trump. Y lo peor está en el Senado, donde están muy equilibradas las fuerzas. Entonces, yo no soy optimista de que vaya a ser aprobada esa reforma migratoria. Y el problema es que la percepción en la opinión pública en Estados Unidos es que las caravanas que están cruzando México hacia la frontera con Estados Unidos crean un clima de histeria antiinmigrante en Estados Unidos. Vimos escenas de los haitianos en la frontera donde eran tratando de cruzar el río Bravo y eran contenidos por caballos de la patrulla migratoria. Y todas estas escenas de México en el Suchiate cruzando masivamente migrantes que son transmitidas por los medios en Estados Unidos, están minando la popularidad del presidente Biden y de la Kamala Harris, también debo de advertir, porque se está creando tiene mucho miedo el pueblo estadounidense de que llegue esta ola de migrantes otra vez a Estados Unidos y vayan perdiendo los trabajos y los empleos, la seguridad, la salud y las escuelas, que desplacen a sus hijos, etcétera. Es toda una campaña que es exactamente lo que Trump explotó durante su gobierno. Y ahora viene la amenaza de que esta histeria antimigrante viene a favorecer a Trump en contra de Biden y me temo también que eso sería un verdadero, una verdadera tragedia, que Trump regrese al poder en las próximas elecciones en Estados Unidos, precisamente por el tema de la migración. Interesante punto que pone sobre la mesa de Trump. Hemos visto que después de esta transición tersa, una transición complicada, que incluso lo refleja en el nuevo libro de Bob Woodward, Peligro, vemos a un Trump que es capaz, ¿no?, de hacer cualquier cosa para permanecer en el poder. Realmente, usted sí, yo quiero reiterar, ¿ve las posibilidades del regreso del trumpismo? Quizás ya no Trump, pero otro trumpista o Trump. Pues puede ser. Mira, hoy por hoy yo sí veo que lamentablemente Trump está recabando muchísimo dinero. Las campañas en Estados Unidos se ganan, y en México también, con muchísimo dinero. Todos los políticos andan viendo de dónde sacan dinero para financiar su campaña. Lo hacen aquí los presuntos candidatos, como en Estados Unidos, y allá es una locura de dinero. Recaban fondos con los empresarios, con asociaciones de inversión, con simpatizantes, con gente a título individual. Y Trump está activo. En las encuestas de opinión en Estados Unidos, Trump sigue siendo
sin duda el candidato republicano más fuerte para contender en la próxima elección presidencial. Y yo creo que no va a haber otro candidato más que Trump. Y lamentablemente, hoy por hoy, no sé si van a cambiar las circunstancias después. Depende también de otros factores como son económicos, que se controle la migración. Y aquí, fíjate, hago un desvío del papel de México en el control de la migración que tiene efectos electorales en Estados Unidos. Como recuerda el público, Trump trató de construir un muro, esa fue parte de su campaña electoral, y amenazó con imponer cuotas arancelarias a las exportaciones de México si no controlábamos a los migrantes. Bueno, pues México evitó que nos impusieran las cuotas arancelarias, pero nos convertimos de facto en la Guardia Migratoria de Estados Unidos en el sur, destinando más de 20,000 elementos de la Guardia Nacional para controlar la frontera con Guatemala. Esto lo hicimos y esto vino a violentar nuestra propia posición original del gobierno humanitario con los migrantes. Al principio el gobierno decía que eran importantes los derechos humanos y que había que respetar el libre tránsito de los migrantes, tal como lo establece la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y ante esta amenaza, el gobierno cambió de posición y ahora es un gobierno, pues diría hasta represor de los migrantes. Entonces, Trump, ahora Biden se encuentra con que necesita el apoyo de México para que siga conteniendo a los migrantes, para evitar que el problema migratorio se convierta en su contra y pierda las elecciones el presidente Biden, si es que busca la reelección, que es lo común es que se busquen la reelección, aunque ya será muy mayor. Entonces, por primera vez vemos que México indirectamente tiene en el control migratorio la llave de la próxima elección presidencial hoy. Eso es una paradoja que jamás había existido antes en nuestro país. Bueno, pues los temas pues, son muy importantes poner el posible regreso de Trump, pero pues el tiempo nos está comiendo y me gustaría preguntarle el otro tema que es de China, porque el presidente López Obrador, pues en esta cumbre, en esta reunión que vimos trilateral, sacó el tema de China. En pocas palabras, lo que pudimos ver, puso el gran, pues podemos decir, el gran ascenso de China, incluso en su libro del presidente López Obrador, a la mitad del camino menciona que hay que fijarnos en el crecimiento desmesurado de China. ¿Qué opina de esta propuesta del presidente López Obrador de unir a América Latina ante este crecimiento económico de China? Mira, cuando me preguntabas que si había alguna otra contradicción, yo creo que esta es una de ellas, justamente, del presidente López Obrador, que invita a la CELAC a que hable el presidente chino en un video donde ante la presencia de los presidentes de América Latina, agradecen el apoyo de China por las vacunas. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, ha manejado la Carta China como una forma de equilibrar la relación con Estados Unidos. Bueno, cambiamos el escenario y se van a Washington y resulta que ahora somos antichinos. A mí me parece que es una política exterior que le falta coherencia, que le falta una estrategia clara, que va cambiando según el foro, que no tiene como una brújula clara. Yo creo que el presidente tiene razón de que China efectivamente es el principal competidor de México, pero esto no lo viene diciendo López Obrador, se viene diciendo ya desde hace años que por eso el neoliberal Salinas, que tanto critica el presidente López Obrador, hoy es el presidente de la Cuarta Transformación que defiende el principal proyecto del neoliberalismo
que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Y para qué se hizo eso? Por una de las razones es para contener a China, precisamente. O sea que no es ninguna novedad, porque así México tiene más ventajas para entrar al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Y decían entonces, cuando el salinismo, que China iba a perder mercado y que entonces nosotros nos íbamos a convertir en uno de los principales socios comerciales. Efectivamente, logramos hasta hace poco ser el segundo socio comercial de Estados Unidos, pero la fuerza de producción de China basada en la mano de obra barata, y que después México, desgraciadamente, se convirtió en mano de obra más barata que la China, fue lo que impulsó que México también tuviera mayores exportaciones. Y esto es lo que no se dice. Afortunadamente, el presidente López Obrador ha estado elevando, y esto lo apoyo, lo aplaudo, simpatizo con ello, el salario mínimo para que los trabajadores mexicanos tengan condiciones de vida mucho más humanos, más adecuados para su bienestar. Pero antes, en el neoliberalismo, eran los salinistas los que fincaban la competitividad de los productos mexicanos en base a una mano de obra barata. Esto ya cambió. Pero habiendo dicho esto, la estrategia de México debe de ser claramente si nuestro destino está en Norteamérica, la geografía te determina y hay que reconocer que China no es nuestro principal socio comercial. El problema que propone el presidente es que no toma en cuenta que en Sudamérica el principal socio comercial no es Estados Unidos, es China. En Brasil, en Argentina, en Colombia, en casi toda América Latina, China es el principal inversionista, pero sobre todo es el principal socio comercial. Es decir, que las principales exportaciones de Sudamérica van a China y las principales importaciones provienen de allá. Entonces, ¿cómo le pretendemos integrar a América Latina a toda la economía de América del Norte cuando ellos ya llevan su propio curso que va en contra de los intereses de ellos? Porque hay un vacío de Estados Unidos en Sudamérica y una presencia muy fuerte de China, mientras que el papel de China en México está en un cuarto o quinto lugar. Bueno, por último, me gustaría preguntarle, porque hemos visto que, por ejemplo, el doctor Alfredo Jalife Ragne, que pues no hemos podido buscarlo, en contactarlo por una entrevista, pero mencionó algo muy importante en un artículo en Sputnik Mundo, sobre un intento como que de neomonroísmo, pero con disfraz tabasqueño. ¿Qué opina de esta observación del doctor Alfredo Jalife? ¿Estamos viendo un intento de neomonroísmo, pero tabasqueño? Es genial la frase del doctor Jalife. Me parece que él puso el dedo en la llaga para mostrar esta contradicción de que resulta que el presidente nacionalista, que es López Obrador, viene a defender el predominio de Estados Unidos en el continente, que era lo que proclamaba el famoso presidente James Monroe, de América para los americanos. Y yo creo que lamentablemente el doctor Jalife sí tiene razón y utilizó o acuñó este término de monroísmo disfrazado de tabasqueño, así dijo, ¿no? Sí, tabasqueño. Y bueno, pues es que ese es el problema de estar cambiando de discurso según el foro donde se habla, porque entras en contradicciones, no es claro. Por un lado, hablamos de defender a Cuba en contra de las agresiones de Estados Unidos, del bloqueo comercial, y entonces, según el interlocutor, México cambia de discurso. Si vas por cierto, otra de las contradicciones que habría que señalar antes de que se nos acabe más el tiempo, fue que México participó en la cumbre de Glasgow sobre el cambio climático, allá en Escocia, y no nos comprometimos a los niveles de reducción, sino hasta ya muy tarde, después de presiones para reducir las emisiones de carbono en México.
Y luego lees el comunicado tripartito de Estados Unidos, México y Canadá, y ahí México parece un país proecologista completamente, ¿no? Y es una cosa de locos, o sea, no se entiende finalmente cuál es la posición. Y lo que me temo es que hace falta una diplomacia más profesional, seria, donde la Secretaría se maneje por diplomáticos, no por políticos que aspiran a ser candidatos a la presidencia y que utilizan a la Secretaría con fines preelectorales. Y está rodeado además Marcelo Ebrard con un equipo de pésima calidad, que no tiene experiencia. Son jóvenes bisoños, porque en la diplomacia no vas a aprender. Estás defendiendo los intereses de México. Esta no es una escuelita, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni es un trampolín político para utilizar la Secretaría con tus fines personales de vanagloria y de proyección política. Así que por eso también se explica por qué hay estas contradicciones, porque no hay una guía, un trabajo profesional claro de lo que es la diplomacia de México, que establezca con claridad las prioridades y ser coherente en la defensa de esas prioridades para poder aprovechar mejor nuestra capacidad de persuasión para beneficio de los mexicanos. Y se ha cometido, ya por última pregunta extra, se ha cometido un error en mandar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a cumbres en donde debería ir el presidente, por ejemplo, al G20, etcétera. Hemos visto que el presidente no va y mandan a Marcelo. ¿Lo están empoderando? Mira, sí es un empoderamiento involuntario del presidente, pienso yo, porque el presidente tiene una escarapela, tiene un rechazo a él actuar en la esfera internacional debido a su formación. Él es un gran líder político que admiramos, que apoyamos, que estamos de acuerdo en la transformación del combate a la pobreza, de crear condiciones de mayor igualdad, pero la debilidad del presidente es su falta de visión internacional. Y ahí él no se siente cómodo y por eso delega a quien sea, pues, en este caso a Ebrard, y Ebrard lo que hace es aprovechar y abusar, yo diría, de esta confianza que el presidente le delega para él utilizar estos foros con fines electorales y proyectarse en las primeras planas de los periódicos, correteando a la jefa, a la canciller de Alemania, Angela Merkel, y tomarse selfies para que en México digan, mira, Ebrard ya parece presidente. Me parece un error de López Obrador de que no le ponga un coto, que no lo acote, puesto que eso es salirse de las funciones que le corresponden a un secretario de Relaciones. Y Ebrard no respeta la investidura presidencial de su propio jefe por esos afanes de ambición personal. Se vuelve loco. Y entonces vemos ahora está ya convocando a un diálogo con líderes, con presidentes de izquierda de América Latina y España, y él es el que va a participar. El señor es el secretario de Relaciones, es el ministro, pero él inventa esta agenda para proyectarse como presidenciable para las elecciones futuras. Pero el problema es que el presidente lo deja, y el presidente allá, la responsabilidad final va a ser del presidente cuando se le enrede la sucesión presidencial con los otros posibles candidatos, como son Claudia Sheinbaum, que parece ser la favorita, y con Ricardo Monreal y los que puedan surgir de manera sorpresiva, porque en la política nada está escrito y no termina hasta que termina el proceso electoral. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y pues dejamos muchos temas que esperemos que no sea la última ocasión que podamos entrevistarlo, que esté pues en otra entrevista. Y pues le agradezco muchísimo que nos haya otorgado esta entrevista, embajador. Ha sido un placer, José Manuel. Te deseo mucho éxito, felicidades. Eres un periodista que está haciendo muy buen trabajo. Échale muchas ganas y me encanta tu entusiasmo, tu sentido, tu olfato periodístico, y yo creo que es mucho talento para seguir adelante. Felicidades.
Muchas gracias. No sabe cómo estoy agradecido con sus palabras y le agradezco mucho esta entrevista. Y a ustedes que se quedaron hasta el final de la entrevista, espero que la compartan y que sigamos ampliando el análisis. La cumbre ya se acabó, pero el análisis todavía sigue. Nos vemos en otra entrevista. Muchas gracias.